tardes. Esto es Debate Regional en Piensa TV, un programa en que analizamos la actualidad desde distintas miradas y opiniones junto a nuestros invitados. Para este segundo programa de Debate Regional queremos conversar acerca del proceso constituyente que anunció hace pocos días la Presidenta de la República y que ha levantado distintas opiniones y posturas. ¿Es necesario reformar la Constitución o hay que ir a una asamblea constituyente y formular una nueva Carta Fundamental? Antes de presentar a quienes nos acompañan hoy, quiero comentarles que en Debate Regional cada uno de nuestros invitados dispondrá de un tiempo para presentar sus argumentos y luego su contrincante de debate dispondrá de un tiempo para rebatir los argumentos que formuló el primero. Después de eso tendremos una ronda de preguntas y para finalizar nuestros invitados tendrán un tiempo para su comentario final y cerrar su intervención. Les quiero presentar a quienes nos acompañan hoy en Debate Regional. Por un lado tenemos a Max Pavés. Bienvenido, Max. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Max es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es coordinador del programa legislativo de la Fundación Jaime Guzmán, profesor universitario de las cátedras de instituciones políticas chilenas e instituciones del Estado de Derecho Contemporáneo en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente también es concejal de la comuna de Conchalí. Por otro lado tenemos a Adolfo Tannenbaum. Bienvenido, Adolfo. Gracias por acompañarnos. Un agrado estar aquí. Adolfo es ingeniero comercial, contador auditor de la Universidad de Chile. Posee una larga experiencia tanto en Chile como en Barcelona en el sector público y privado, incluyendo la actividad académica universitaria. Es integrante del equipo nacional y regional de Marca AC y mantiene una participación activa en la Escuela de Monitores para Asamblea Constituyente en Valparaíso. También es miembro del Centro de Estudios Socialistas Ezequiel Ponce en Valparaíso. Gracias por acompañarnos a ambos. Para comenzar Debate Regional quisiera partir con Max, dándole la palabra y quizás plantearte una inquietud. Chile está atravesando por un proceso de cambios y reformas en muchos ámbitos. ¿Una reforma constitucional es un cambio que Chile necesita en este momento? Bueno, Miquel, muchas gracias, Adolfo, por la oportunidad de participar en este espacio, a la Fundación Piensa y a todas las personas que nos están mirando, un cordial saludo. Yo estoy muy contento de que podamos discutir sobre los temas institucionales en Chile. Son temas que para la mayoría de las personas son muy lejanas. Fíjate que en la encuesta CEP, en la última encuesta CEP, cuando le preguntan a las personas por a viva voz cuáles son los problemas más importantes que el gobierno tiene que afrontar, el tema de la Constitución y en general los temas políticos tienen los últimos lugares, concretamente en la última encuesta CEP cerca del lugar 14º. De manera que se ha intentado o se ha establecido una polémica muy interesante para cuestionar lo que ha significado el progreso institucional de Chile desde los años 1980, donde la Constitución entra parcialmente en vigencia, y después del año 1990, donde adquiere plena vigencia institucional. Respondo al tiro a tu pregunta. Chile nunca, ni ningún sector político se ha negado a reformar la Constitución. La Constitución chilena, y esto es muy bueno explicarlo para que las personas que nos están viendo también puedan enterarse de ciertas cosas, es la única Constitución en la historia que ha sido objeto de 2 plebiscitos, un paquete de reformas sustantivas acordadas entre el gobierno militar y la entonces oposición en el año 1989, es decir, esta Constitución antes de la plena vigencia democrática logra generar acuerdos para ser reformada, una Constitución que consta de 38 leyes de reforma constitucional, es decir, desde agosto de 1989, con la ley 18.825, que es la que les acabo de nombrar, hasta las últimas que se han publicado hace pocos meses atrás. 38 leyes de reforma constitucional que han sido un perfeccionamiento constante a la institucionalidad de Chile. ¿Pero es el cambio que necesitamos en este momento en el país? Te lo respondo de inmediato. El perfeccionamiento constitucional es una necesidad constante de los países. Por lo tanto, nosotros no tenemos que confundir que los que somos partidarios de la actual Carta Fundamental en ningún caso somos parte del inmovilismo constitucional. El sector que yo represento, en el cual milito, ha sido partidario de prácticamente todas las reformas constitucionales, algunas votándolas a favor,
otras en contra, incluso en el año 2005, que fue la reforma, la última gran paquete de reformas que promulgó el presidente Ricardo Lagos. La Constitución lleva la firma del presidente Lagos, lleva la firma del actual ministro Nicolás Eyzaguirre. Ha sido una Constitución que ha sido prácticamente reformada en todos sus capítulos, salvo en uno, Banco Central. Es decir, esta es una Constitución que ha nacido a la vía del derecho, que ha permitido una transición democrática ejemplar en el mundo, que ha permitido la estabilidad institucional, el desarrollo económico y el término de la pobreza para muchísimos chilenos, que ha significado que Chile sea un modelo en el mundo en temas institucionales, políticos, económicos, y que por supuesto requiere constantes perfeccionamientos democráticos. Fíjate que en esta legislatura se han aprobado reformas sustantivísimas. En el gobierno de la presidenta Bachelet, sí, el voto de los chilenos en el exterior se otorga, el voto de los chilenos en el exterior se terminó con el guarismo 120, que significaba frenar las aspiraciones del cambio al binominal. Se ha, en definitiva, dado autonomía al CERVEL, y ahora hace 2 semanas atrás se reformó la Constitución para establecer una nueva causal de cesación a todos aquellos parlamentarios o aquellos cargos de elección popular que hayan asumido con problemas de fraude, entre comillas, o con reñidos en las cuentas electorales. Por lo tanto, no hay argumento alguno en Chile que signifique de forma seria sostener que nosotros tenemos que borrar con un plumazo todo lo que se ha hecho en la historia constitucional chilena. Las bondades de la Constitución están a la vista, una Constitución que ha permitido que todas las reformas de todo signo político hayan podido implementarse, una Constitución que ha administrado gobiernos de distinto signo, una Constitución que en definitiva ha permitido que se haya reformado el sistema de salud, de pensiones, una Constitución que resguarda los derechos de las personas en plena consistencia con los derechos internacionales de los derechos humanos, una Constitución que en definitiva ha permitido vigorizar el Tribunal Constitucional y muchas otras cosas. Y finalmente, para terminar, yo quiero decirte que en el tema de la Asamblea Constituyente, que es un tema que se instaló de manera muy inteligente de parte del mundo de la izquierda, es un tema que no tiene asidero electoral. Fíjate que en la primaria de la presidenta Bachelet, de la primaria de la nueva mayoría, solamente había un candidato que se presentó formalmente con la Asamblea Constituyente, que fue el actual ministro José Antonio Gómez, con un 5% de los votos. Sí. Y cuando tú analizas el resultado electoral de la primera vuelta presidencial, de los 9 candidatos, 3 se presentaron abiertamente por la Asamblea Constituyente, dentro de los cuales aparecen, en total no suman más de un 3%. Sí, primera vez que en Chile, y termino esto, primera vez que en Chile se instala el debate de la Asamblea Constituyente, los chilenos pudieron elegirlo y no lo eligieron. Por lo tanto, yo soy partidario de que nosotros sigamos perfeccionando la democracia como lo establece las medidas, la Carta Fundamental actualmente. En síntesis, perfeccionamiento de la Constitución de manera constante, evolución, no una reforma constitucional en este momento. Es que es lo mismo, reforma constitucional sí, perfeccionamiento constante sí, nueva Constitución no veo por dónde sea necesario para el país, para la estabilidad, para la certeza jurídica, partir desde cero. Perfecto. Vamos a darle la palabra entonces a Adolfo, quien es partidario de una asamblea constituyente que defina un texto completamente nuevo para nuestro país. ¿Qué debiera garantizar esa nueva Constitución? Que sea plenamente democrática. Eso en primer lugar. La Constitución actual, a tu juicio, no es democrática. No tiene un nacimiento democrático, sino que un nacimiento rotundamente espurio durante un periodo dictatorial, la dictadura militar y de derecha, básicamente de derecha, con cara militar desde el 73. Los grupos que conforman precisamente el núcleo que define, digamos, el nuevo texto es un grupo cerrado, sin participación, no solamente sin participación popular, sino que sin participación de que no eran absolutamente, digamos, en la línea a favor de la posición del régimen que existía en ese momento. Y en el momento de producirse el plebiscito que venía a ratificar este proceso cerrado, recordemos que los parlamentarios, entre comillas, los que votaban, tomaban las decisiones fundamentales del país, eran 4 militares que no habían sido elegidos para ello, para ese objetivo, pero para nada. Ese es el origen de la Constitución actual. Y te quiero decir que además esas características, digamos, del plebiscito final se hicieron sin
quien se hubiera este momento sin que hubiera todas las condiciones básicas para que hubiera sido una elección plebiscitaria transparente, ya que ni siquiera había registros electorales. ¿A tu juicio se le quita legitimidad? Y la forma en que fue el recuento de los votos fue absolutamente secreto o reservado y cerrado. Por lo tanto, le quita legitimidad democrática sin lugar a dudas. Sin embargo, hemos funcionado con esa Constitución por más de 30 años. O sea, todo lo que ha ocurrido en adelante es ilegítimo a partir de esa Constitución. Yo no diría, mira, yo no me quiero meter mucho en los términos legales, más teniendo un abogado especialista en el tema delante mío, yo simplemente un ingeniero comercial y contador auditor. Pero indudablemente que, en una frase podría decirse, a la fuerza ahorcan. Es decir, no había ninguna posibilidad de otra cosa pensando en el 5 de octubre del 88, cuando era el plebiscito, ¿no? En el cual es forzado llevarlo adelante el régimen militar y que el no, y ganamos el no, con una diferencia rotunda e inapelable. Vuelvo a mi pregunta. Entonces, mira, voy a dar una respuesta, un enfoque muy personal a tu pregunta. Yo no quería inscribirme en los registros electorales, porque en ese momento se abrieron registros electorales y no como el plebiscito del año 80. Y al final, entre unos y otros, inclusive familiares, me convencieron y creo que fui el último día, última hora, a inscribirme. Porque teníamos interés que hubiera el cambio, pero no teníamos otra salida que tener que aceptar a la fuerza, dicho en términos un poco académico, popular, el proceder, digamos, a participar en este plebiscito y tratar de dejar atrás el periodo de la parte militar del proceso neoliberal. El proceso de la Asamblea Constituyente, ¿qué garantías da a tu juicio? Un proceso de Asamblea Constituyente para mí tiene que ser obligatoriamente muy bien preparada, muy ordenada, dentro de los marcos constitucionales, indudablemente, y que tiene que tener una participación popular completa, democrática, sin excluir a nadie, y que indudablemente que tiene que terminar con una fase en la cual quede absolutamente refrendada como la Constitución no de un grupo pequeño, sino que de todos los chilenos. Es decir, que sea por fin una Constitución en la cual todos nos sintamos representados, cosa que hoy día no pasa porque fue una Constitución aceptada, como digo, a la fuerza. Por lo tanto, desde el punto de vista tuyo, ¿Asamblea Constituyente es el único mecanismo que garantiza la participación de todos los ciudadanos? Sí, es la única para mí que la garantiza. Ahora, cualquiera otra es una salida no democrática o una salida pseudo-democrática o una salida democrática mentirosa. Democrática a medias. Mentirosa. Mentirosa. Disculpa el término que te pueda parecer no adecuado, digamos. Muy bien, muy clara la... Pero tú me dijiste que las cosas se podían decir dentro de los márgenes que corresponda, pam, pam, vino. En debate regional usted puede decir las cosas tal como las piensa, eso no hay ningún problema. Tanto como eso no. Me mantendré dentro de los márgenes, que supongo que significa un medio que va a salir, un programa que va a salir al público, que tiene que... Muchas gracias, que tiene que sacar conclusiones que le sirvan, digamos. Sí. En este momento vamos a ir a una pausa en debate regional y ya estamos de vuelta. En Piensa, junto al Mercurio Valparaíso, estamos buscando 33 jóvenes líderes de la región que durante este año han estado generando cambios y aportando al desarrollo local, destacándose en diversos ámbitos de la vida regional. Esperamos generar una comunidad de agentes de cambio que reúna y proyecte su trabajo tendiendo puentes entre sí y generando espacios de mejora para la región. Los invitamos a informarse y postular a través de nuestra página web fundacionpiensa.cl. Ya estamos de vuelta en Debate Regional por Piensa TV y ahora nuestros invitados dispondrán de un tiempo para rebatir los argumentos de su contrincante, hoy que estamos hablando del proceso de reforma constitucional.
quiero partir contigo, Max. Quiero darte tu tiempo para responder los argumentos que nos dio Adolfo. Sí, muy sencillo. Cuando escucho la exposición de Adolfo, que a todo esto se agradece el espacio de poder debatir con una persona que, siendo partidario de la Asamblea Constituyente, se manifiesta en términos muy respetuosos, muy democráticos, que ojalá todos los partidarios de la Asamblea fueran así. Uno da cuenta que, en definitiva, Miquel y Adolfo, estimados amigos, el origen de quienes son partidarios de la Asamblea Constituyente es un juicio histórico al gobierno militar. Y eso, evidentemente, que estando en el año 2015, luego de 25 años de democracia, de transición, que me imagino estaremos todos de acuerdo en esta mesa, la transición en algún minuto se tiene que haber acabado, podremos discutir en el hito, pero se acabó, da cuenta que, en definitiva, cierta parte de la izquierda lo que busca es tratar de lo que no pueden conseguir con los votos llegando al Parlamento. Recordemos que, a quienes nos miran, cualquier persona, cualquier parlamentario en ejercicio puede presentar un proyecto de reforma constitucional, inclusive un proyecto de nueva constitución completa. En el Congreso hay un proyecto que se ingresó de los diputados Andrade y Schilling del Partido Socialista, que es una constitución de nueva completa. Por lo tanto, más parece que el tema de la legitimidad de la Constitución parece una serie de argumentos de juicio histórico al gobierno militar que no se condicen con la realidad, más que una verdadera necesidad jurídica y política del país. Se dice que esta Constitución no es democrática. Yo quiero saber cuáles son los argumentos para sostener eso. Esta Constitución fue la que permitió la transición desde el gobierno. Yo no conozco ningún gobierno de signo autoritario que, dando una Constitución, puede entregar el poder en el Congreso Nacional. Eso tenemos que estar muy orgullosos los chilenos. Y esa misma Constitución es la que ha permitido que mucha gente vote, que se cambie el padrón electoral, que se creó la inscripción automática, que se crearon los votos de los chilenos en el exterior, algunos con posiciones distintas al interior de las bancadas. Es una Constitución que permite hoy día en el Congreso Nacional tener más de 10 partidos o movimientos políticos de distinto signo, donde tenemos la posibilidad de que se presenten candidatos independientes. O sea, ¿cuál es la falta de democracia que provee esta Constitución? Se modificó el Estatuto de las Fuerzas Armadas, se modificaron los senadores designados, o sea, el perfeccionamiento chileno ha sido ejemplar. Entonces, ¿de dónde es aquello de dónde hay una falta de democracia de la Constitución? Y es tan legítima, y con esto termino, que es la misma Presidenta de la República la que en el anuncio del proceso constituyente establece: para que este proceso sea legítimo, requerimos hacerlo en el marco institucional. ¿Qué es eso? Sino que la Constitución actual provee todos los mecanismos para un perfeccionamiento institucional que la misma Presidenta de la República, quien está a favor de una nueva Constitución, establece que para poder reformarla se requiere seguir los caminos, el itinerario que ella mantiene. Entonces, a mí me parece que el juicio de decir que esta Constitución es ilegítima, de 25 años de vida democrática, con un origen por supuestamente discutible, eso es evidentemente, y nunca nos vamos a poner de acuerdo en el punto de vista histórico de si fue o no válido el plebiscito del 80, el del 88, sin duda plenamente, porque fue con registros electorales, y después todas las reformas que fueron con el Congreso. Por tanto, me parece que es un poco liviano, y así lo dijo el exministro Insulza, que es un poco liviano decir que esta Constitución es ilegítima, lo dijo Carlos Peña. Yo creo que sí serán los argumentos, y el mundo de la izquierda prefiere, como no puede llegar al Parlamento porque no los votan, y así fue el resultado electoral de la Asamblea Constituyente en la última elección, pretenden fomentar este mecanismo, que por supuesto es legítimo, pero creo que Chile no lo necesita hoy día. Bien. Desde tu punto de vista, plenamente democrática y legítima la Constitución actual. Y legítima, claro. Y legítima, Eso, en sí. plena legitimidad, Así mejor es. dicho. Adolfo, quisiera conocer tus expresiones acerca de los argumentos de Max. Mira, creo que yendo un poco, aunque no es la pregunta tuya, pero yendo un poco a la historia, afortunadamente a la historia, desgraciadamente en Chile no ha habido procesos realmente democráticos para la configuración de las diferentes constituciones que hemos tenido. Salvo un intento creo que fue en 1827-28, en el tiempo de Prieto, en el cual hubo una especie, dadas las características de ese tiempo, con una buena votación censitaria y todos los límites que había, ¿no? Hubo una forma de experiencia de asamblea constituyente. Y precisamente de ahí surgió una constitución con características muy especiales que habría llevado a un camino distinto y mejor a Chile en ese tiempo. Sin embargo, el año 30
hubo un alzamiento militar, dadas las características de ese tiempo, batalla del Ircay, muchos muertos, y precisamente un grupo que yo me permitiría calificar empresarial de derecha, encabezado por Portales, por Diego Portales, termina con esta experiencia democrática de ese instante, y con ello surge una constitución de acuerdo hecha a su medida en 1833. ¿A tu juicio ese proceso es el que se debe replicar ahora? Porque no es la realidad en que estamos actualmente. No. Desde 1830 o 33 hasta ahora ha corrido demasiada agua debajo de los puentes, pero sí la lógica de que tiene que haber una participación democrática y popular lo más amplia posible, para que todos los chilenos nos sintamos representados en esa nueva Carta Magna que es una Constitución. La idea es que todos nos sintamos como parte de, y no impuestos por un grupo pequeño y todavía que tenía intereses económicos y en la búsqueda de implementar, y fue a sangre y fuego, un modelo neoliberal. Pero la gente actualmente participa de los procesos electorales, se presenta a cargos de elección popular, vota, opina, está operando. Pero con muchas limitantes. ¿Eso no legitima la situación actual? No, porque se ha tenido que operar en todos los campos que tú mencionas y como tú dices, precisamente porque no ha habido posibilidad de una salida probablemente tal. Quiero recordar que la modificación constitucional más importante desde mi punto de vista, por los amarres que significa, fue a través de la ley, si no me equivoco, 18.825 del año 89. Porque en el documento original de 1980 no había quórum especiales, concretamente llevando a los términos o a los volúmenes, digamos, de voto, para mí rotundamente antidemocrático, de los 2/3 o de los 3/5. Eso aparece en esta modificación constitucional de fines, digamos, de agosto, si no me equivoco, julio-agosto del 89. Y estamos entonces en el tiempo. Eso es lo que lleva a que este momento, hoy día, esa Constitución no se pueda modificar por el Parlamento, aunque tenga determinado sector la mayoría del 50+1. Vamos a conversar después de ese tema, pero ahora los quiero llevar a algunas preguntas en general. Ya sabemos qué opinan ustedes respecto de modificar, perfeccionar la Constitución actual, adoptar una nueva Carta Fundamental basada en la participación. Ahora les quiero preguntar, ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde queremos llegar en ambos casos? Max. Yo creo que el perfeccionamiento constitucional es una necesidad ineludible y permanente de los estados en el mundo constitucional y democrático moderno. Por lo tanto, quienes somos parte de mantener la legitimidad de la Constitución de 1980 por todos los argumentos que he dado, no solamente porque es plenamente legítima, jurídica y la práctica democrática, sino porque además esta es una buena Constitución que ha significado el emprendimiento de las personas, que ha significado una visión centrada en la persona humana, que ha permitido adoptar los tratados internacionales de derechos humanos, que permite resguardar garantías. Esta es la Constitución que creó el recurso de protección, con el cual muchos chilenos se pueden defender de los abusos de otros chilenos y también del Estado. Pero cualquier proceso de reforma, ¿hacia dónde debe llevarnos? Hacia el perfeccionamiento. Los que somos partidarios de nuestra Constitución, la idea es poder mantenerla y seguir perfeccionándolo. ¿Dónde? Bueno, donde las necesidades del país requiera. Hoy día, por ejemplo, los debates públicos dicen relación con la institucionalidad política. Hoy día, por ejemplo, estamos creando un servicio electoral mucho más potente. Hay que hacer avances decisivos en materia de descentralización. Nosotros no podemos tener un país como el que tenemos hoy día con estos niveles de centralismo. Bueno, en todas esas materias en las cuales, como dice un exdiputado aquí de la zona, se le puede hincar el diente, bienvenido. Todo lo que signifique poner el orden jurídico a disposición de las personas, bienvenido. Una Constitución que permita el emprendimiento en materias como la salud, que permita, que en definitiva impida que los ciudadanos sean rehenes de los gremios de funcionarios públicos que abusan de un sistema de huelga que es ilegal. Bueno, ahí se podrá perfeccionar en todas esas materias centrado en las personas. ¿Qué parte de la Constitución es intocable a tu juicio? Yo creo que el artículo 1, por ejemplo, que dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, es algo que no se puede tocar. El artículo 5, que establece que los límites a la soberanía son los derechos humanos, los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Las garantías constitucionales que reconocen la igualdad, el derecho a la vida, que reconocen la propiedad, tanto propiedad privada como la función social de la propiedad.
las garantías que permiten que el orden político se mantenga de manera ordenada. Por ejemplo, que los parlamentarios no tengan iniciativa en materia de gasto. A mí me gusta el presidencialismo, no es intocable, pero me gusta el régimen presidencial para Chile. Pero en temas antropológicos de persona humana, yo creo que la Constitución ahí tiene un aporte sustantivo a la tradición chilena. Bien. Adolfo, el camino de la Asamblea Constituyente, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, yo te mencioné que en este momento el tema que se ha elegido, que sea un proceso plenamente democrático, no solamente es un camino, también en este momento es una meta. Lo importante es que el pueblo de Chile, como lo dije hace un rato, se sienta plenamente identificado y representado por una nueva Constitución, que ojalá sea una Constitución por 30 o 60 años, lo que sea, pero con un reconocimiento ciudadano completo. Y respecto a cambios, específicamente nosotros, y concretamente yo, porque como te decía al comienzo, yo vengo a título personal, lo vengo representando a una institución a la cual pertenezco, es acabar con el Estado subsidiario. Es decir, el amarrar las manos al Estado para el desarrollo de la actividad privada a cualquier precio, y lo que ha pasado ahora en los diferentes problemas, específicamente por salirse de todos los márgenes, como el caso del papel tissue o papel confort, el caso de la colusión. o ese tipo de colusión de lo que ha pasado, digamos, por los pollos y por no mencionar otros ejemplos, requiere este momento un Estado que sea mucho más activo, con mucha más posibilidad de acción y que no tenga los amarres que hoy día le da la Constitución. Porque cualquier cosa que el Estado quisiera hacer, inmediatamente aparece la luz roja, decir, no, está fuera, digamos, de la lógica del Estado subsidiario. Y teniendo además, y acabar, lo relaciono con esto, con un tribunal constitucional no democrático, que lo que hace es una lógica de buscar empate de una minoría para impedir los intereses y el avance de la mayoría del país. Y junto con eso, una crítica rotunda, por lo menos de mi parte, al sistema neoliberal que fue implementado a sangre y fuego. Por lo tanto, quiero decir que para mí el golpe del 11 de septiembre del 73, yo no lo califico como un golpe militar, fue un golpe destinado a favorecer y promovido por los intereses económicos nacionales e internacionales, que indudablemente fue operado por las Fuerzas Armadas. Sí, pero el tema de este debate es el proceso constituyente. De historia podemos hablar en otro momento. Pero cuando hablo en este momento no al sistema neoliberal, a ultranza, porque esta Constitución es el sustento legal de poder implementar y mantener a la fuerza un sistema neoliberal. Por eso me permití mencionarlo. Y hoy quiero decirte, mira, es que si yo puedo... estamos en el tiempo, que vamos a darle la palabra a Max y luego volvemos contigo. Quiero hacer una réplica simplemente que bueno que por fin en un debate alguien toca un tema de fondo, cosa que yo agradezco a Adolfo, el Estado subsidiario. ¿Qué significa un Estado subsidiario? Para el mundo de la izquierda, más dura, consiste en la total retraimiento y abstención completa del Estado para casi todas las cosas. Los que estamos a favor del Estado subsidiario, que consiste en que sean las personas las que con su impulso creador puedan generar la mayor cantidad de bienes públicos y privados, manteniendo el Estado un rol muy fuerte, pero contralor, regulador, sancionador, es el debate de fondo que para muchos sectores de la izquierda les molesta de esta Constitución. ¿Qué significa Estado subsidiario? Que usted no tenga que preguntar al Estado para poner una panadería, salvo, obviamente, la regulación. Que nosotros podamos tener una fundación como esta, porque en los países donde no hay Estado subsidiario no se puede. Que nosotros tengamos prensa libre como la tenemos, que tengamos sindicatos libres, que tengamos partidos políticos, que tengamos empresarios y emprendedores. Eso es el Estado subsidiario. Aquellas personas que creen que el Estado subsidiario es un problema de esta Constitución, yo te pregunto, Miguel, y les digo a todos, ¿ustedes saben cuántas empresas, proyectos de ley de empresas estatales presentó la concertación en 20 años? 0. ¿Por qué no puede? Mentira, no es así, Adolfo. La AFP estatal es el único proyecto de ley que crea una empresa del Estado en democracia. Por lo tanto, fue la misma concertación la que durante mucho tiempo sostuvo que no era necesario que el Estado tuviera que crecer con más empresas. Hoy día la colusión, el caso Penta, cosas que han tocado fuerte al sector político del cual yo vengo, han podido recibir sanción social, judicial, gracias a que tenemos un sistema institucional fuerte como el que tenemos hoy día.
que las formalizaciones del caso Penta hayan sido televisadas por todos los canales de televisión, que la colusión de los pollos esté, del papel confort, lo que sea, esté en todo, la gente se entera, es producto que estamos en un sistema de prensa libre, de instituciones que funcionan, y la base de eso es la Constitución. Si no tuviéramos una Constitución de ese tipo, los abusos serían mucho mayores. Vamos a darle la posibilidad ahora a Adolfo de que comente también sobre ese tema. Antes de darle su minuto de comentario final, quisiera saber ¿qué pasa con el proceso constituyente? Se anunció un largo cronograma de proceso constituyente, participativo, inclusivo, desde tu punto de vista. ¿Es el adecuado? ¿Cuál debiera ser el camino? Pero primero quiero decir que yo no acepto y me parece absolutamente fuera de lugar que usted me haya tratado de mentiroso. No, perdón, me dijo que no mentira lo que yo planteaba. Yo puedo decir que muchas cosas que tú dijiste son absolutamente falsas. Y entonces yo mantuve una cierta actitud de diferencia por lo que me merece. Está bien, pero no era correcto lo que usted decía. Puedo cambiar el adjetivo, pero no era correcto lo que usted mencionaba. Así se manifiesta la derecha. Bueno, si uno le deja la pasada, pega el palo. Vamos a los argumentos, vamos a las ideas. Disculpa, yo pido la disculpa por... No quiero que parezca solamente como un exabrupto. No, está bien, Adolfo, pero la idea porque si no esta mesa deja de ser plana. Está muy bien. La idea es que las personas que nos están viendo conozcan sus ideas. Adelante. ¿Qué cosa quieres exactamente saber del proceso constituyente? ¿Cuál es su opinión acerca del proceso constituyente que se anunció para nuestro país y que durará hasta 2018? Mira, yo te dije al comienzo que creo que lo que se planteó, absolutamente en mi opinión, es una primera aproximación al tema. Efectivamente la presidenta, y con cuenta en el programa, aparecen creo que 8 o 10 páginas sobre el tema de un cambio de la Constitución. Y entra a muchos detalles, si no me equivoco, la página 30, la 38 del programa de la nueva mayoría, una cosa así. Pero frente a lo que tú planteas y lo que planteó la presidenta, insisto, yo creo que es una primera aproximación. Ahora, lo que ella planteó, para mí puede ser muy interesante, puede ser un paso adelante, pero desde mi punto de vista, y voy a centrarme en mi punto de vista, que tiene que haber obligatoriamente un plebiscito de partida. Y después de un plebiscito que abra las puertas, y cuando hablo de un plebiscito, que indudablemente va a tener que tener este momento una obligatoriedad para el Parlamento respecto a lo que ahí se decida. Y en ese plebiscito se tiene que abrir la puerta a una asamblea constituyente. Perfecto. Y eso para mí no quedó explícito 1000 por 1000. Después debería haber una asamblea constituyente, después indudablemente tiene que el Senado, creo que se dice refrendarlo, indudable un plebiscito de cierre y comenzar precisamente en una nueva fase para el país. Pero tiene que tener como núcleo central una asamblea constituyente entre un plebiscito inicial y un plebiscito final. Perfecto. Y eso para mí no está absolutamente claro. Ahora, yo tengo pocos minutos, por eso me se nos acaba el tiempo. Por eso me centré en lo que me parecía fundamental. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, tenemos que cerrar el programa. Yo espero que este momento el gobierno llegue a proposiciones concretas más allá de lo que propuso. Porque el hecho de que haya cabildo me parece muy bien, pero para preguntarle, pero sin capacidad de decisión. Yo creo que parte de la derecha y el gobierno tiene que demostrarle, perdón que me tomo unos segundos más, no puede seguir teniéndole miedo al pueblo de Chile, porque eso es lo que ha pasado desde 1811 para acá. Muy bien, muchas gracias Adolfo, muchas gracias Max, gracias a ustedes por vernos en Debate Regional y ya nos encontraremos dentro de poco a través de Piensa TV.